Fernando, yo soy responsable de la Tupac Amaru de Buenos Aires. Gracias a los compañeros de Quebracho por ahí que no... Y bueno, pero no me invitó los compañeros de Quebracho. Celebramos obviamente el espacio, y como decía hoy Gildo, me parece que son importantes, estos espacios de discusión y donde se puedan ir generando debates, y me parece que ya más de uno, con las intervenciones de los compañeros, y me incluyo, venimos pensando cuestiones metodológicas, estratégicas dentro de la cabeza, escuchando a cada uno de ellos, donde yo rescato, varios puntos que dijeron los compañeros dentro de sus intervenciones, Cascote profundizando sobre la lucha popular, la condena sobre la lucha popular, Gildo enmarcando las cuestiones más de que estamos saliendo adelante, de que las cosas están cambiando, de que hay un proceso político que está cambiando, el compañero de Santillán que también, profundiza fuertemente la cuestión de las luchas, qué sé yo. Ahora nosotros de todo eso también creemos, y esto lo digo no porque estamos entre compañeros y parece que vale la cuestión, en donde también tenemos muchísimas contradicciones, como las diferentes estrategias, porque todos tenemos distintas estrategias, pero creo que hace un fin común, que creo que lo nombró muy bien el compañero sobre la cuestión de la revolución, todos pensamos, y también coincido donde dice, no es una palabra donde no se utiliza, pero es una cosa que nosotros, por lo menos los compañeros que estamos acá sentados, trabajamos en ese punto, trabajamos y pensamos en que la revolución es posible, ahora, ¿cómo la revolución es posible? ¿De qué manera la revolución es posible? Yo no quiero hoy una revolución donde tengo que perder otros 30.000 compañeros más, quiero una revolución una revolución de ideas, en donde nosotros podamos profundizar y trabajar fuertemente en un cambio concreto en el campo nacional y popular, esa revolución es la que nosotros queremos y creo que estamos trabajando desde la organización en ese marco. ¿Y por qué digo que creo que estamos trabajando? Porque nosotros también somos kirchneristas, no rabiosos por ahí como decía el compañero, pero sí somos kirchneristas. ¿Pero por qué? No rabioso, porque son diferentes estrategias dentro del campo nacional que estamos construyendo los diferentes espacios, algunos desde dentro del kirchnerismo, como nosotros, como el compañero del Movimiento Evita, y otros compañeros de otras organizaciones, otros desde afuera, generando con algún tipo de relación, porque a veces hay un mal necesario que hay que hacer, y que lo tenés que establecer una relación dentro de un marco, para una estrategia, para seguir avanzando, y también cómo utilizamos todo ese tipo de relaciones. Nosotros nos enmarcamos de la Tupac Amaru, hace más de 13 años trabajando fuertemente base a la necesidad, como todos los compañeros que venimos de la lucha social, puntualmente, también enmarcando la cuestión del 2001, como decía hoy el compañero, o herederos, de esa lucha. Nosotros venimos de esa lucha, generamos una nueva generación, saltó en esa lucha, pero pensando, cómo sobrevivir en ese momento, cómo nosotros hacíamos para poder salir adelante, o pensamos que tenemos que seguir tirando piedra, obviamente, o aportábamos, a un cambio real y genuino, como pasó en la llegada, de Néstor en ese momento. Néstor Kirchner como empezó, de alguna manera, a tener, a marcar algunos puntos en claro desde dónde teníamos que avanzar. Fue un camino. Después creo que fue parte de las organizaciones sociales y políticas, en algunos casos, por lo menos las que sobrevivieron y las que quedaron, de poder tomar esa rienda, de poder profundizar algunos canales de trabajo. Nosotros nos marcamos en ese camino. Nosotros pensamos desde ese lugar donde Néstor decía debemos trabajar, tenemos que profundizar, nuevos vientos han llegado, nosotros nos metimos en ese laburo y empezamos a construir. No dejamos las piedras, no dejamos los garrotes, no dejamos las gomeras, no habíamos dejado nada de eso todavía. Dijimos, nosotros vamos, ¿por qué? Porque también, teníamos esa desconfianza,
digo, qué iba a pasar. Entonces, creo que la estrategia empezó, por lo menos desde la organización, empezó desde ahí para adelante. Cómo nosotros utilizamos las reglas del Estado, las líneas del Estado, para poder resolver las situaciones, ¿no? En este caso, de muchos de los compañeros, pero pensando, después de los años, en todo Jujuy en ese momento. Hablando desde el nacimiento de la organización de la Tupac Amaru en San Salvador de Jujuy, ¿no? Después, canalizando y desarrollando el mismo pensamiento y el mismo trabajo en el resto del país. Nosotros empezamos a construir las viviendas, empezamos a construir trabajo, empezamos a profundizar ese tema, empezamos a profundizar la política, empezamos a entender cómo desde el trabajo y desde la herramienta del Estado empezamos a trabajar en la política. No tomar la herramienta del Estado y meternos en la política. Cómo desde la herramienta del Estado empezamos a generar, ¿no es cierto?, la vinculación de las cuestiones y puntualmente electorales. Algunas organizaciones sociales, digo, ¿no?, que vienen de la misma lucha y que vienen del mismo pensamiento y que en algún punto siguen trabajando, se convirtieron de organizaciones sociales a organizaciones políticas. Y no está mal, para nada no está mal. ¿Por qué? Porque, como lo decía Gildoy, son compañeros que vienen generando ciertos cuadros. Hace falta muchos cuadros para poder profundizar fuertemente y llegar a un punto de revolución en el rural. Necesita cuadros, necesita compañeros, cuadros políticos. Los compañeros que mataron en los 70, 75 y 30.000 desaparecidos no fueron pelagatos, eran compañeros puntualmente estratégicos, compañeros cuadros, ¿no es cierto?, que planteaban una estrategia de poder. No planteaban una estrategia de vamos a cortar la ruta, como una estrategia de poder. Digo, ¿no? Y los mataron, fusilaron, desaparecieron. Muchos de esos compañeros, muchísimos de esos compañeros. Desde ahí nosotros también pensamos cómo seguimos para adelante. Y nos encontramos durante todo ese camino, ¿no?, con diferentes estrategias y diferentes métodos de estrategia, llegando hoy a un 2013 con una lista propia, disputando el poder en San Salvador de Jujuy. Con lo que conlleva, ¿no?, con esa gran contradicción. Un gobernador kirchnerista, nosotros dentro del kirchnerismo disputándole el poder a un gobernador, digo, ¿no?, que es parte del Estado, pero que a la vez también es parte del sector económico, fue parte de los desaparecidos en Ledesma, es parte de los campos, digamos, de azúcar y de la explotación del mineral, digamos. Esas son las grandes contradicciones y cómo tomamos, y algún viejo alguna vez me dijo, hay que aprender a convivir con las contradicciones. El tema es cómo hacemos para vivir con las grandes contradicciones, porque las tenemos y no hay que escaparse de eso. El tema es cómo generamos nosotros, ¿no?, el campo nacional y popular, cómo genera desde la política la herramienta necesaria para poder distribuir esas contradicciones. Que en algún punto tiene que pasar, en algún punto nos tenemos que encontrar. Yo una vuelta, digo, participamos nosotros en un acto con los compañeros de Quebracho, y ahí me acuerdo que había un montón de sectores, digo, y ahí decíamos nosotros, ahí puntualmente dijimos, podemos tener miles de diferencias, pero el punto estratégico que nos van a encontrar en la calle, ahí de donde partimos y ahí es donde nos van a volver a encontrar, digamos, porque está bien, la relación cambió, el campo popular cambió, digamos, ¿no? Tenemos más posibilidades, hoy podemos, digo, en las universidades tener lo que tenemos, por ejemplo, una gran variedad de espacio, porque creo que ha cambiado la relación política en el país. Digo, esto no sucedía de los 90 para atrás, me parece. Digo, entonces es ahí en donde también obviamente coincidimos, digamos. Donde también encontramos las contradicciones, obviamente. La contradicción es una palabra fundamental al momento de tener estrategias políticas, porque las vamos a encontrar siempre, todo momento, adentro y afuera. Para adentro las tenemos, para adentro nosotros también, dentro de la construcción también tenemos grandes contradicciones. Pero creemos que también, digo, esto no va a pasar y va a seguir pasando, y también creo que va a haber un punto en donde decía por ahí el compañero, de la madurez política, en donde tenemos que tener fuertemente al momento de tener la unidad. Porque está espectacularmente bien que todos podamos de alguna manera tener un espacio de legislador, de concejal, todo ayuda, todo suma, pero eso no hace el cambio todavía. Para que haya un cambio real necesitamos que toda la Cámara, por ejemplo, sea del campo popular y pueda
pelear fuertemente, digo, con los cooperativistas, digo, con los compañeros trabajadores negros que todavía tenemos, para profundizar mucho más la política salarial. Hay muchas cosas en donde todavía el Estado todavía no ha profundizado, en donde seguramente muchos de los compañeros, como ya lo han hecho, varios compañeros de organizaciones sociales que ocupan cargos legislativos, han intentado meter la discusión por adentro, pero, digo, hay una parte todavía afuera que todavía no entendió que para poder llegar a tener un cambio genuino de la realidad de los trabajadores, por ejemplo, hace falta una correlación de fuerza muy fuerte. Y el problema es no perder el sentido de pertenencia cuando salimos a la calle. Que es ahí en donde por ahí, en esta etapa del gobierno, en donde por ahí es donde nos estamos resbalando, si se quiere. Lo digo con una autocrítica, digo, ¿no? Para adentro. ¿Cómo nosotros podemos todavía permitir que sectores del campo, como por ahí decía un compañero, ponga o intente poner política económica y nosotros, el campo nacional y popular, todavía no logra sacar la cabeza? Digo, no pasó como pasaba cuando estaba Néstor, digo, en ese marco, por ejemplo. Digo, donde muchos de nosotros que estamos en esta mesa por ahí estuvimos en ese momento peleando contra los cazoleros, digo, los cazaroleros, ahí sacando la olla y todo ese quilombo, donde nosotros estuvimos en la calle. Digamos, veamos eso para atrás y veamos lo que pasó ahora para adelante, por ejemplo. Digo, hay mucha parte de la estrategia política donde las contradicciones te comen, ¿no? Yo me llevo, obviamente, digo, en esta reunión, en este encuentro con los compañeros, también me llevo muchas contradicciones, digo. Pero está bueno que podamos encontrar un punto donde nos podamos juntar, podamos discutir, no discutir, digo, una cosa es discutir y pelearse, otra cosa es discutir de la política, porque puedo yo no entender muchas cuestiones de cómo avanzar y sin embargo me alimento por ahí de lo que están diciendo los compañeros, digo. Pero el punto central es que nosotros debemos, para poder profundizar la cuestión y la política, lo decía hoy con un compañero que estábamos hablando, no hay manera de poder cambiar las relaciones de fuerza y cambiar la estrategia o aportar a la estrategia si no hay un sector de unidad, si no hay un punto de unidad. Esto creo que esta mesa demuestra eso, digo, compañeros de diferentes sectores, de diferentes espacios, en donde convivimos, ¿no? En lo general, digo, porque todos estamos involucrados en diferentes herramientas del Estado, de adentro o de afuera, pero las tenemos y las trabajamos con las contradicciones, pero las seguimos trabajando. Y eso no quiere decir de que mañana, en el 2015, digo, ahora tenemos la elección en la que viene, donde, digo, el futuro, bueno, no recuerdo bien lo que decía, lo que planteaba Gildo hoy, con la cuestión de que el cambio está en proceso. El problema para mí, digo, es que Scioli para mí no es el cambio ni el proceso, digo, en este marco, digo, en esta lucha histórica donde el campo nacional y popular perdió muchísimo, donde ganó otras cosas gracias a este Estado, la asignación por hijo, digo, ¿no? El salario, ahora que se aumentó el salario de los compañeros de los trabajadores, hay muchas, las amas de casa que ellas hacen un montón de programas y herramientas dentro del Estado que les sirvieron al campo nacional y popular. El tema es que cada organización, diferentes estrategias para poder avanzar, nos encontramos con las contradicciones a la vez del Estado que no sabemos hasta dónde vamos a ir. Digo, es pensar en la estrategia. Nosotros por eso tomamos la cuestión electoral. Hoy, puntualmente. Después de muchos años pensamos en la cuestión electoral, dijimos, no es el momento. Otras organizaciones hace mucho tiempo vienen en ese marco y es verdad que fue muy bueno, porque han insertado compañeros que vienen del campo nacional y popular, cuadros políticos, en donde han intervenido en muchas de las leyes, inclusive. Y hoy nos parece a nosotros como organización, donde hay una etapa que tiene que haber un recambio. Digo, ¿no? Un recambio real y concreto, como decía el compañero, vamos a laburar y vamos a meter la estrategia, pero que sean concretas, hacia los cambios genuinos. No una cuestión de, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos costó muchísimo hacer el partido, sí. Nos costó vida de compañeros, nos costó. Llegar a lo que llegamos hoy. Hoy, pensando en una estrategia, miren ustedes, si no pensamos nosotros, una cuestión de estrategia revolucionaria, en donde estamos yendo por el poder, ¿no es cierto? Donde nos va a costar muchísimo, todavía nos quedan 2 meses para las elecciones y después tenemos la del 2015. Diputado ahora, por milagro sale a la cabeza y vamos por la gobernación.
No podemos comer un costo con lo que decía hoy ese Cascote. Los costos siempre existen y van a seguir existiendo. El problema es que si nosotros nos llevamos esos costos y no profundizamos fuertemente la estrategia política a la que queremos llegar con conocimiento de poder popular, no vamos a hacer nada. Es ahí en donde nosotros estamos estamos convencidos obviamente de que muchos de los compañeros pensamos lo mismo pero en diferentes métodos y estratégicamente trabajando. Digo, pero no nos corre de que seguir laburando, de que la revolución tiene que ser un fin. Digo, para que acá cambie muchas de las cuestiones, digo, internas y externamente, tiene que haber un eje revolucionario. Y el eje revolucionario es pensar cómo nosotros profundizamos los trabajos, ¿no es cierto? Los trabajos de diferentes puntos, de la calle, de las luchas sociales, de las luchas sindicales, de las luchas políticas, cómo nosotros eso después termina en un hecho puntualmente revolucionario. Yo con esto termino, no sé si alguno de los compañeros quiere preguntar o algo. Gracias. Ahora le damos espacio a las preguntas, a que surjan los distintos debates. Antes que nada, igual les quería avisar que el compañero de Mocase Vía Campesina tuvo un problema en último momento y no pudo venir. Así que, bueno. ¿Quiere arrancar? Una pregunta para la mesa puede ser qué opinión tiene cada uno sobre el acuerdo Argentina-Chevron, pensando que los recursos energéticos son estratégicos para mantener los niveles de consumo del capitalismo en la actualidad. Entonces, ¿cómo piensan, cómo ven ese acuerdo? Y después otra pregunta puede ser ¿cómo